¿qué significa educar las emociones? Bien, esa es una pregunta que me llevó años en mi investigación. La educación de las emociones en general se aborda desde un punto de vista psicológico y yo quería abordarla desde un punto de vista filosófico porque las emociones a las que apunto son las emociones políticas, por eso lo de la ciudadanía compasiva. Entonces no me interesa tanto las emociones que sí están, al menos en Uruguay, están en boga, al tratarlas en las escuelas como ese tipo de emociones para llevarse mejor con los compañeros, para tener motivación para estudiar, que es muy importante. Pero se desperdicia un potencial que es el de la educación de las emociones políticas para el futuro ciudadano. El presente, porque el niño también es un ciudadano, pero un futuro ciudadano que será y que bueno, tiene que tener cierta motivación para relacionarse con ciudadanos en una sociedad pluralista. Entonces la educación es una autorreflexión sobre esas emociones que tienen que ver con los otros. ¿Y desde cuándo podríamos empezar a educar esas emociones, digamos, políticas? ¿Desde qué edades? Desde siempre, desde que empiezan a entender relatos, desde que comienzan porque el relato es la herramienta para educar las emociones, desde mi perspectiva, ¿no? Sé que hay otras, pero desde la mía el relato es fundamental. Entonces, porque ahí es donde comienzan a entrar en contacto con seres que son diferentes a ellos mismos. Entonces, desde que un niño puede entender un relato, se puede empezar a hacer eso. ¿Qué consejos o pautas deberías darle a los padres para que sus hijos pues eduquen sus emociones, no solamente en lo político, sino a nivel general? Bien. Bueno, como mi propuesta tiene que ver con la autorreflexión, ese es el aporte que yo puedo hacer. Pienso que muchos padres, adultos, docentes, cuando un niño está teniendo una emoción que no es apropiada, como un berrinche, por ejemplo, el castigo no es la solución, porque el castigo lo detiene en ese momento y es como una especie de direccionamiento conductista. Si tienes berrinche, se te castiga, entonces no lo tengas. Pero eso no es lo correcto, no es lo que lleva al niño a ser autónomo. En realidad lo que debería el niño es poder detenerse, que eso lleva tiempo porque cuando son muy niños no tienen están en formación de su autorreflexión, detenerse y pensar. No tienen por esa qué. conciencia. Claro, qué es lo que está pasando, por qué está llorando, qué es lo que quiere, cómo podría expresarlo. Y ahí, se desarma cuando uno pone sobre la mesa las cogniciones que están atrás de una emoción. Esa emoción comienza como a diluirse y queda su corazón, que es lo cognitivo de ella, ¿no? Esa es una propuesta muy discutible a la que yo adhiero. La educación emocional que yo propongo para el aula es a través del diálogo y yo creo que eso puede ser llevado a todo, a la familia también. El diálogo es, ¿qué es lo que te estás pasando? ¿Estás llorando? ¿Qué es lo que te lleva a llorar? Y ayudar al niño que todavía apenas habla, ¿no? Las emociones son las emociones que tenemos espontáneamente. Después de un proceso de autorreflexión en que tú te detienes, como el niño que decíamos del berrinche, se detiene, piensa por qué le está sucediendo esto, qué condiciones están detrás de este sentimiento, puede llegar a tener una nueva emoción sobre la emoción original. Por ejemplo, vergüenza por haber expresado esa ira a partir de algo que no la merecía, por ejemplo. Eso es una metaemoción, una emoción sobre la primera emoción y es lo que puede llevar a modificarla. Por eso la autorreflexión es tan importante.